Para hablar de un tema muy interesante también, del cual nos centramos el fin de semana, al senador Mariano Recalde. Mariano, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Mariano, gracias por atendernos. Mariano, una carta que levantó polémica, levantó polémica, fue una carta de senadores, entre los cuales estabas vos también, con duras críticas al Fondo Monetario Internacional, que no tendría nada de novedoso, pues son críticas muy ajustadas a todo lo que pasó, pero también con un reclamo de que no le pidan ajuste a la Argentina y que, a ver, palabras más, palabras menos, el ajuste no se pague con el sudor del pueblo. Ahora, mientras tanto, Guzmán está proponiendo algunas medidas que son ajuste en la negociación con el fondo. ¿No es un doble discurso extraño? No, para nada, para nada. No hay ningún ajuste que esté proponiendo Guzmán. Todo lo contrario, el único, o mejor dicho, hay que diferenciar. Un ajuste se puede hacer en distintos sectores o en distintos lugares. Habitualmente el Fondo Monetario Internacional pide que el ajuste se haga sobre los que más necesitan, sobre las mayorías, con reducciones del gasto social, de las jubilaciones. En este presupuesto que votamos la semana pasada, el ajuste fundamentalmente está en el pago del gasto que se hacía para pagar intereses de la deuda. Así que la Bueno, el política de IFE se Guzmán va no a es de dejar de ajuste. pagar, ¿no? Y lo anunció Guzmán. Pero el IFE fue una medida extraordinaria de ayuda, muy importante, muy costosa, pero que no está en la normalidad, no es que uno se ajusta. Fue un aporte extraordinario que se hizo a los más necesitados, pero que con las perspectivas que hay para el año que viene, en algún momento se iba a dejar sin efecto. No Mariano, es ¿cómo que se estás? está pidiendo. ¿Cómo estás, Bernardo Vázquez? El ¿Qué viernes, tal, Bernardo? todo bien, le hicimos una pregunta el viernes a Carlos Heller, diputado de tu mismo espacio, y queríamos ver, a ver vos qué opinás, porque por un lado, a nosotros por lo menos, o a mí me suena contradictorio que se avance con un impuesto a las grandes fortunas en pos de la situación de la pandemia y de lo que ha repercutido en el país, y que por el otro lado se saque el IFE. ¿No se está sacando algo y poniendo otra cosa por otro lado que es más o menos lo mismo? Primero que no es un impuesto, es un aporte extraordinario por única vez y a las grandes fortunas. Sí. Además, está focalizado en un sector muy específico de la población, son solamente 12.000 personas sobre una población total de 44 millones. Me parece Mm. que es una medida que se fue demorando, pero que es urgente para atender un montón de situaciones, porque el Estado sigue dando respuestas. No estará el IFE, pero sigue impulsando la obra pública, sigue con programas de atención a las empresas. No será el ATP, pero sí el REPRO. Y la verdad que el Estado tiene ha hecho un esfuerzo enorme todo este año y tiene mucho esfuerzo que hacer por delante. El presupuesto así lo manifiesta. Un Estado que va a poner de pie la economía con mucha inversión, sobre todo en obra Sí. pública. Así que no es contradictorio. En todo caso, hubiera sido, sí, tomo la crítica, hubiera sido importante tenerlo antes. De la recaudación de este impuesto, decimos nosotros, aporte extraordinario, de la recaudación de esto, ¿puede surgir un cuarto IFE de alguna manera? Porque es más o menos la misma cantidad de dinero. Estas son decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo, el presidente, el ministro de Economía o con los funcionarios. Son recursos fundamentales en un contexto de crisis, de déficit, en un contexto mundial donde todos los países están buscando alternativas. Y esta es una que no la inventamos nosotros, que ya se diseñó en varios países de Europa también. Mariano, el distanciamiento que se observa, a ver, no digo que estén peleados, digo distanciamiento que se observa por lo menos de encuentros entre Alberto y Cristina, ¿no? Cristina le quiere decir algo a Alberto, le escribe una carta de 9 carillas. Alberto le quiere decir algo a Cristina, la manda a la ministra de Justicia. Después le contestan a la ministra de Justicia. Después es como que están jugando a mandarse mensajes pero sin verse. ¿Cómo está la relación esa? No, a mí no me consta esto que vos decís. No sé cómo es la relación cotidiana, pero no me parece que
sea esa la relación que tienen el presidente y la vice. Yo calculo que se hablan, me costaba antes, que tenía un contacto más directo, que había conversaciones cotidianas, así que debe seguir de esa manera. No creo que haya que leer una carta pública como el reemplazo de otra forma de comunicación cotidiana que pudieran tener el presidente y la vicepresidenta. Bueno, pasaron algunas cosas, ¿no, Mariano? Digo, la presidenta en esa carta tuvo algunas palabras duras con los funcionarios que no funcionan y voló por el aire María Eugenia Bielsa, ¿no? Bueno, pero esto no significa de ninguna manera ni ruptura, ni falta de diálogo, ni nada. Hizo un comentario que era de apoyo, incluso a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, y ella mencionaba a pesar de algunos funcionarios que no funcionan, como ocurre en cualquier equipo, ¿no? Y bueno, ir corrigiendo son decisiones que va tomando el presidente, que no sé si tiene que ver directamente con la carta o no, la verdad que no lo sé, pero en la medida que sea para mejorar, bienvenida. ¿Vos coincidís en que hay funcionarios que no funcionan o que hay funcionarios que podrían funcionar mejor? ¿Lo ves? Todos podríamos funcionar mejor, estamos sometidos a una prueba inédita que es la de superar una pandemia de estas características. Yo en esto soy muy autocrítico y empiezo por mí y por el Congreso. A pesar de que tuvimos récord de sesiones, siempre uno piensa que puede dar un poco más. Mariano, en el Senado tiene que tomarse la decisión sobre el futuro de Daniel Rafecas, que es el candidato a la Procuración General. ¿Sale con 2/3 como corresponde por la Constitución o hay alguna posibilidad de que se cambie algo y se pueda aceptar ese proyecto que está circulando y se vote de otra manera y por mayoría? Tres cosas. Primero, el candidato del Poder Ejecutivo, conforme dice la Constitución, es Daniel Rafecas y estamos desde marzo intentando conseguir las mayorías que la ley establece, no la Constitución. La ley establece que sean 2/3. Como no se pudo destrabar de esa manera, arrancamos otra discusión que además venía pendiente y era parte de la promesa de campaña, que es la reforma del Poder Judicial, que incluye también la reforma del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Ahora estamos discutiendo, más que un nombre, un diseño institucional. ¿Cuál es el mejor sistema para que la Procuración General funcione bien? Sobre todo teniendo en cuenta que empezó a implementarse el cambio del Código Procesal, que le da mucho más protagonismo a los fiscales, y el jefe de los fiscales va a tener un rol muy importante. En esto discutimos, por ejemplo, entre otras cosas, si ese cargo tiene que ser vitalicio. Y la verdad que si a mí me preguntan, mi opinión, y lo he dicho en las discusiones que tenemos en comisión con los senadores de los distintos bloques, es que deberíamos ir tendiendo a eliminar los cargos vitalicios en una república, una democracia. Y si esto ocurre, también puede discutirse entonces la intensidad del consenso que requiere un cargo que no es vitalicio. Los 2/3 generalmente son para cargos de esta relevancia y de esta duración. Sí. Pero todo con la intención de tener un procurador designado correctamente. Hoy lo que tenemos es un procurador interino que está ocupando, que no tiene ni 2/3, ni mayoría, Mariano, ni concursó. Tengo una pregunta concreta. Ahora es con 2/3 y este modelo, ¿no? Y Rafecas es el candidato. A ver, la sospecha que hay es que quieren modificar la mayoría y el funcionamiento para después venir con otro nombre también. Entonces la pregunta concreta es, si cambian la ley y es con mayoría y no con los 2/3 y cambia el esquema y la forma. No, pero yo te pregunto esto. Perdóname, pero nada que ver. A ver. Varias cosas. A ver. Pero no primero, te terminás de hacer la pregunta todavía. Primero. No, pero empezás con un error en la premisa. A ver, decímelo, primero, dale. Los que proponían cambiar los 2/3 y cambiar la duración eran proyectos de los que hoy son oposición. Sí, después lo quisieron retirar y ustedes no lo dejaron. Exacto. No es que no lo dejamos, no se puede por las reglas del Congreso. Okay. No fue que alguien no lo dejó. Porque una vez que ingresa, se discute, se aprueba o se rechaza, pero se discute. Y sea cual sea la mayoría, lo que dice la Constitución Nacional
es que el nombre lo propone el presidente. O sea que si hay un cambio de nombre, va a ser por decisión de Alberto Fernández. No hay otra opción. El que elige y el que propone al procurador es el presidente de la Nación. Y el Senado en este caso, le presta acuerdo. Lo único que estaríamos cambiando es el acuerdo, pero la propuesta sigue siendo de Alberto Fernández. Con lo cual si Alberto Fernández sostiene, como sigue diciendo, ¿no? Él sigue repitiendo que su candidato es Rafecas, por más que cambie la mayoría, será Rafecas el candidato. Exactamente, salvo que Alberto Fernández cambie de opinión, pero la propuesta es del Poder Ejecutivo. Bien. Y el Poder Ejecutivo lo encabeza Alberto Fernández. Ahora, Mariano, Rafecas fue bastante claro en más de una oportunidad que él no acepta asumir si no es con los 2 tercios. Obviamente en este contexto no puede asumir si no es con 2 tercios. Si cambian las normas hay que preguntarle de vuelta a Rafecas. Ya dio a entender, me parece que en ese sentido hay un candidato que no está dispuesto a que haya cambios de regla de juego porque se sentiría utilizado políticamente. Es palabra más o palabra menos lo que dijo. No, todas esas son palabras tuyas. No, lo ha dicho, lo ha mencionado. Por eso, preguntémosle. Yo entiendo la prudencia, el silencio de Rafecas, incluso la posición que tuvo en su momento. Pero todavía no cambió el sistema, digo, todo conjetural. Esperemos a ver qué pasa, qué resuelve el Congreso y qué resuelve el Poder Ejecutivo. Y ahí le preguntamos a Rafecas. Perfecto. Mariano Recalde, gracias por el contacto con la Nación. Un saludo. Chao, hasta luego. ¿Me voy a la calle con Jero? ¿Está Jero Mura?